y vamos rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 8. ¿Estamos ahí? El libro de los Salmos, capítulo 8. Y vamos a ver algún punto, vamos a marcar y vamos a hacer referencia a algo. Y hemos estado hablando estos días para poder terminar con ello. Se podría decir con esta serie que hemos estado comenzando, pero podríamos decir, y vamos a decir esto, y estamos hablando acerca de la oración de David, o cómo la oración de David, o en su mayoría, las oraciones que David hacía eran oraciones agresivas para el pueblo, no para... Cuando él hablaba acerca de respeto y que levantaba su voz en un clamor, si tú puedes mirar dentro de las escrituras, las oraciones que David levantaba eran oraciones para que el pueblo o sus enemigos fueran destruidos, para que el Padre no tuviera compasión de ellos. Y vemos también de la misma manera que podríamos decir que hay algún poco de contradicción cuando Yeshua dice dentro de los evangelios y dice, oíste que fue dicho. Dice, serás de esta manera. Dice, mas yo les digo, orar por vuestros enemigos y orar por aquellos que los persiguen. Si tú miras la oración que David hacía respecto al pueblo y que el Padre no tuviera compasión de este pueblo, vemos que la oración que Yeshua hace dice, muestren, o lo que Yeshua estaba diciendo, dando a entender. Yo te hablaba que hay un escrito, o los escritos que el pueblo judío tienen, que es conocido como Orjot Tzadikim. Dentro de esos escritos ellos tienen una oración o una parte donde se habla referente a esto, donde ellos, para poder traducir, ¿verdad? Ellos dicen, ora por tus enemigos de tal manera que ellos puedan conocer al Dios o al Elohim eterno. ¿Para qué oramos? Lo que Yeshua estaba queriendo decir, dice, orar por vuestros enemigos y por vuestros adversarios, por aquellos que los persiguen. Lo que Yeshua estaba dando a entender era orar de tal manera, con el amor y con la compasión en nuestras vidas, para que el Padre pueda conocer, o para que ellos puedan conocer al Elohim que tú y yo conocemos, y de igual manera ellos le puedan servir. Dice la palabra que la voluntad del Padre, dice 1 de Pedro capítulo 2, dice que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, podríamos decir, es que todos y cada una de las personas no perezca, sino que todas ellas puedan venir al conocimiento de la verdad del Elohim eterno, y que ellos le puedan conocer, que ellos puedan conocer sus caminos. ¿Cuántos dice la palabra? Dice que Él no desea la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Dice que vemos que la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad del Padre, que cada uno de nosotros le pueda conocer, y aquellos que no le conocen puedan venir al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad que el Padre tiene para nuestras vidas. Pero vamos a ver por qué las oraciones, o por qué la oración de David era un tanto agresiva, o las oraciones que David hacía eran un tanto agresivas. Vamos a Salmo capítulo 8. Vamos a marcar un punto aquí. ¿Estamos ahí? Salmo 8. Dice, oh Yahweh, Elohim nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice, por boca de los jóvenes y de los niños estableciste tu alabanza. Alguna otra traducción dice, por boca de los infantes y por boca de los niños de pecho has establecido, dice, tu fortaleza. Tenemos que abrir nuestras bocas, nuestros labios, para que la fuerza, o para que el poder y la fortaleza del Padre salga de nuestras bocas. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que entender que tenemos que abrir nuestros labios. Tenemos que abrir nuestras bocas para que su poder, para que su fortaleza salga a través de nuestras bocas. ¿Cuántos entendemos que es necesario que tenemos que abrir nuestras bocas? Amén. Vamos a Mateo capítulo 6. Fíjate la oración, o lo que Yeshua hace cuando estaba delante de todos sus discípulos, y Yeshua enseña algo muy importante a sus discípulos. Y mira, muy importante, ¿cuántos conocemos el Padre Nuestro? Vamos a ver algo muy importante aquí. Fíjate lo que dice.
vemos que la oración de David, o las oraciones que David levantaba, eran oraciones agresivas, con todo lo que viene, o con todo aquello que venía a amenazar el bienestar de su pueblo, o el bienestar de su reinado, si tú quieres decir, o aún el bienestar de su propia vida. Vemos que cuando David levantaba este tipo de oraciones era cuando algún tipo de problema o cuando algo venía a amenazar el bienestar de su pueblo. Y mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, ustedes pues, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y vemos todo lo que Yeshua empieza a hablar. Dice, y cuando oren, dice, sean expresiones sin sentido. Dice, versículo 9, dice, ustedes pues, oren de esta manera. ¿Cómo debemos de orar? Fíjate la oración. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primeramente lo que Yeshua empieza a decir, dice, Padre nuestro, dice, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino, versículo 10, hágase tu voluntad en la tierra. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de nuestras necesidades, o el pan diario. Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, para siempre y amén. Pero fíjate lo que dice el versículo 10, una expresión que Yeshua hace dentro de esta oración. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo que Yeshua estaba diciendo, oren de esta manera. Y lo que Él está decretando, primeramente, es que la voluntad del Padre sea establecida ¿dónde? En esta tierra. Que tu voluntad, Padre, sea establecida aquí en la tierra, así como está establecida primeramente en los cielos. Que tu voluntad sea establecida, que se haga sobre esta tierra tu voluntad, y que el justo prevalezca sobre esta tierra. De alguna manera es lo que tú y yo podemos encontrar en el, y que todos sean convertidos. Que tu voluntad, ¿cuál es su voluntad? Que tú y yo estemos encima y no ¿qué? Y no abajo. ¿Por qué nos ha puesto por cabeza y no por qué? Por cola, primeramente. Y lo que Él está diciendo es que tu voluntad sea establecida en esta tierra, que los justos prevalezcan, y que el reino, que no es tu reino, sea quitado sobre esta tierra. Si tú miras, es un tanto agresiva, de la misma manera. En otras palabras, lo que Yeshua estaba diciendo, que tu reino sea establecido, y que el reino que gobierna ahora se ha quitado. ¿Cuántos entendemos? Consecuentemente, la oración de Yeshua estaba diciendo que tu reino sea establecido y que el reino que gobierna ahora sea desechado. De la misma manera, si tú y yo vemos, va mano en mano con la oración o que David levantaba. Hágase tu voluntad, que tu reino, por implicación es que los demás, en otras palabras, sean que destruidos, y que tu reino y que tu voluntad sea establecida en esta tierra. Vamos a Salmo capítulo 8 nuevamente. Y déjame reiterar algo nuevamente con este versículo. Salmo capítulo 8, versículo 1. Y vamos a reiterar, nosotros siempre en nuestra mente hemos tenido que, en nuestra mentalidad, que el enemigo es el adulterio, diferentes tipos de cosas, diferentes cosas que pueden venir, la borrachera, la glotonería, los celos, la envidia, la enemistad, todo lo que la palabra establece, envidia, engaño, todo eso. Muchas veces hemos pensado que esa es parte o que ese es el enemigo. Pero David está levantando una gran verdad aquí, en esta oración. Y esta palabra de David que él está haciendo, o que él está levantando, que él está decretando, es primeramente una verdad. Dice su palabra que su fortaleza
es establecida a través de nuestros ¿qué? De nuestros labios, que es por nuestras bocas, para hacer cesar al enemigo, al vengativo, y que todo lo que él desea voltea con la persona que está a tu lado, dile, él desea que tú y yo intercedamos. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Una de las cosas que el Padre desea es que de nuestras bocas pueda salir esa intercesión. Y vamos a ver, no nada más David levantaba esta oración de decir que los demás sean destruidos. Si tú y yo vemos, bueno, vamos más adelante. Es que a través de nuestros labios, que el poder amar a nuestros enemigos. ¿Qué dijo Yeshua? Amar a vuestros enemigos, orar por aquellos que los persiguen. Él desea que hagamos intercesión, que nuestros corazones sean cambiados. Yeshua dijo, amen a sus enemigos, oren. ¿Por quién? Por ellos. Para que al final ellos puedan conocer al Elohim eterno y puedan servirle también de la misma manera. Él desea que nuestras vidas, que nuestros corazones puedan ser cambiados. Que en nuestras vidas y que en nuestros corazones pueda estar ese amor, esa compasión de poder levantar intercesión en nuestros labios. De poder levantar esa oración. ¿Y de quién es la obra? No es nuestra. Lo que tú y yo tenemos que hacer es que, voltea con la persona que está a tu lado, y es un mandamiento que las Escrituras nos han dado. Dice Efesios capítulo 6, dice orar en todo tiempo. Dice la palabra orar en todo tiempo, significa que debemos de estar orando ¿cuándo? Siempre. ¿Por qué? Para poder estar alerta. ¿Sabes que esa es la arma o la fortaleza más grande que el Padre nos ha dado a ti y a mí en esta hora? De poder levantar nuestros labios, de poder levantar esa oración a través de nuestras bocas. Eso es lo más importante que lo que el Padre nos ha dado y la arma o la fortaleza más grande que tú y yo tenemos. ¿Cuántos entendemos eso? Es parte de esa armadura lo que dice Efesios capítulo 6. Y vamos a continuar, dice, vamos a Salmo capítulo 5. Y vamos a guardar lugar ahí en Salmo capítulo 5. Nuestro primer deber es primeramente orar por nuestros enemigos. Cuando nosotros oramos, tomamos primeramente el atributo del Padre. De amar por quien intercedemos. Cuando tú y yo intercedemos, estamos primeramente tomando un atributo del Padre. Estamos ¿qué? Amando a aquella persona por la que tú y yo estamos intercediendo. Amamos de tal manera que mi enemigo perdido, por quien estoy intercediendo, pueda conocerle. Dice la palabra que el amor del Mesías, dice segunda de Corintios, dice que el amor del Mesías, dice, nos compele, nos constriñe, nos apremia a meditar esto. Que Elohim murió ¿por quién? Por todos. Nuestro amor, el saber que Él murió por ti y por mí y murió por cada persona que está allá afuera, eso debe de ser motivo para que tú y yo podamos levantar nuestras bocas en oración e interceder por aquellas personas que no le conocen, porque de esa manera estamos tomando el atributo de Él primeramente en nuestras vidas, de amar a aquel por quien intercedemos. ¿Cuántos lo entendemos? Él da oportunidad en todo tiempo para que tú y yo lo podamos hacer. Sabes que cuando Yeshua estaba en ese madero y que iba a ser lo que fue puesto sobre ese madero, y al lado de él se encontraban dos ladrones. Aún en ese momento, su amor hacia las multitudes o hacia las personas era conmovido. Porque tú puedes mirar que la oración que Yeshua hizo dice, Padre, dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún en medio de ese sufrimiento y de esa aflicción, Él levantó su voz para pedir por aquellas personas, a donde lo estaban llevando. Y aún cuando estaba puesto sobre aquel madero, y uno de ellos le dice,
Ah, pues es que tú eres. Y uno de ellos, de los ladrones, le dice: tú y yo con justa razón estamos en este lugar, pero él no debería de estar en lugar nuestro. Y Yeshua voltea hacia donde se encuentra esa persona y le dice: te aseguro que en este día tú estarás conmigo también en el reino. Él da oportunidad para todos. Él da, porque la voluntad o el deseo del Padre es que todos puedan proceder delante de arrepentimiento. Este hombre que se encontraba puesto también para ser crucificado, si tú quieres llamarlo de esta manera, en ese mismo momento o en aquel instante reconoció su falla. Porque en el punto o en la exclamación que él hizo: lo que tú y yo estamos pagando y por lo que estamos en este día aquí, es justo porque es lo que merecemos. Pero este hombre, no. Él da, Yeshua da oportunidad en todo tiempo. Y el amor de él, del Mesías, nos debe de motivar o nos debe de apresurar a poder primeramente de abrir nuestras bocas, de levantar intercesión por aquellas personas que no le conocen. Y vemos que no, tal vez si tú dices: ¿y qué con la oración de David? Vamos a Salmo capítulo 5. Dice que de nuestras bocas todos... Voltea con la persona que está a tu lado, déjame hacer un paréntesis. El principio básico, voltea con la persona que está a tu lado y dile: es la oración. Es un principio básico de la oración, que debo levantar o debo de abrir mi boca para hacer cesar al vengativo, al enemigo. En otras palabras, cuando tú y yo levantamos nuestras bocas y pedimos en el nombre de Yeshua y pedimos: Padre, que sea tu voluntad, y oramos de tal manera pidiendo en el nombre de su Hijo, estamos levantando nuestros labios y de nuestra boca en contra de todo aquello que quiere venir a dañar nuestro bienestar y todo aquello que nos rodea. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a... Dice la palabra, Salmo capítulo 8, que de nuestra boca saldrá, conforme a su palabra, su fortaleza, de nuestros labios saldrá lo que queremos ver. ¿Qué es lo que queremos ver primeramente? La fortaleza de ¿quién? Del Padre sobre nuestras vidas. Saldrá de nuestras bocas a causa de nuestros adversarios, para hacer cesar al enemigo, al vengativo, para cesar a todo aquello que viene a dañar nuestro bienestar o todo aquello que quiere venir a dañar. Sabes que nuestro bienestar es todo. Todo aquello que se quiere levantar en contra de tu familia es un enemigo. Todo aquello que se quiere levantar contra la bendición de tu trabajo es un enemigo que quiere venir a atacar tu vida. Y todo ello que quiere venir a atacar todo nuestro bienestar, tenemos que levantar nuestra voz. Sabes que el enemigo desea vernos destruidos. Y sabes que cuando tú y yo estamos cansados y fatigados, y si tú quieres cabizbajos y nos encontramos en esa, a veces, no sé si decirlo, en una pereza, decir: ay, si nos encontramos en esa situación, sabes que Satanás es tan astuto y dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú y yo bajamos nuestra guardia, podríamos decir, como decían anteriormente en la escuela, el enemigo te va a comer el lonche. Se va a comer tu comida, nuestra comida. Porque él es astuto y él es ventajoso. Y él mira y observa. Por eso dice la palabra: estar alertas y atentos. Y tenemos que estar conscientes de ello. Por eso dice la Escritura que el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. Debemos de estar siempre alertas. Fíjate lo que dice Salmo capítulo 5.
Y fíjate, la versión pechita dice, para hacer cesar al enemigo, dice que a través de nuestras bocas saldrá la alabanza. Para hacer cesar al vengativo y al enemigo. Cuando tú y yo alabamos, tiene el mismo efecto. ¿Cuántos lo entendemos? Tenemos que abrir nuestros labios, dice Salmo capítulo 5. Y vamos a mirar algo aquí. Fíjate lo que dice Salmo capítulo 5. Yo quiero que tú notes detenidamente te voy a dar un segundo, nada más para que puedas leer eso. E identifica en esta escritura, en Salmo capítulo 5 del versículo 1, una escritura que provoca la ira de Yahweh contra el maligno. Que si fuera de otra manera el hombre, la mano de Yahweh no saldría para destruirlo. No por nada David levantaba ese tipo de oraciones. Y dice, fíjate, vamos a leer detenidamente, dice Salmo capítulo 5, y vamos a identificar algo en esta porción. Dice, dichoso el varón, bueno, esto también es bueno, Salmo 1, dice Salmo capítulo 5, dice, oh Yahweh, escucha mis palabras, considera mi meditación. Dice, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Elohim mío, porque a ti, ¿qué? Oraré. Porque de nuestros labios, ¿qué sale? Su ¿qué? Su fortaleza. A través de nuestros labios. Dice, oh Yahweh, oirás mi voz de mañana. De mañana me presentaré a ti y tú me verás. Versículo 4. Porque tú, Elohim, no te agradas de la iniquidad. El mal no habitará contigo. El jactancioso no permanecerá delante de tus ojos. Aborreciste a todos los hacedores ¿de qué? De iniquidad. Vamos a volver a repetir, dice, porque tú, Elohim, no te agradas ¿en qué? En la iniquidad. El mal no habitará contigo. Versículo 5, el jactancioso no que, dice, fíjate, ya cambió un poco de actitud de David. Dice, el jactancioso no permanecerá delante de tus ojos. Aborreciste a todos los hacedores de falsedad, a todos los hacedores de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Significa una persona que camina fuera de sus caminos. Es una persona que camina sin instrucción. Eso significa iniquidad. A veces pensamos que iniquidad simplemente significa aquella persona que no le conoce. Pero iniquidad significa es una persona que camina fuera de los caminos del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando David ora en el Salmo capítulo 1 y dice, bienaventurado el que no se sentó en la silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Es una persona que a pesar de que se le da una instrucción, una palabra instructiva, esa persona persiste en querer hacer su propia voluntad a pesar del consejo que se le ha dado. ¿Cuántos lo entendemos? Y vamos a continuar, fíjate lo que dice. Aún con la venida de Yeshua, y vamos a marcar una pauta aquí, en su misericordia, Elohim es justo y recompensa lo justo. ¿Cuántos entendemos eso? Aún con la venida de Yeshua, sin cambiar nada, no significa que ya no estamos sujetos a nada por la venida del Mesías y que nos hizo libres. Aún con su venida, Yahweh es un Elohim justo que recompensa lo justo y castiga lo injusto. Eso no ha cambiado. Aún con la venida del Mesías, eso no cambia. Él es justo y Él es un Elohim que trae recompensas tanto para el justo como para el injusto. ¿Cuántos lo entendemos? Aún con su venida o con la venida del Mesías no cambia. Iniquidad, y lo vuelvo a repetir, quiere decir todo lo que es en contra de sus mandamientos y en contra de su voluntad. Si el Padre dice haz, y si yo quedo en medio, o hago o no hago. ¿Cuántos lo entendemos? Y fíjate lo que dice versículo 6. Dice, después de la oración de David, dice, de mañana tú oirás mi voz, hablaré, tú me escucharás, de mañana me presentaré a ti, tú escucharás mi voz.
Dice, el mal o la iniquidad no habitará contigo. Dice, tú los aborreciste, dice, y no permanecerán delante de ti. Y fíjate lo que dice el versículo 6, dice, tú acabarás con los que hablan falsedad. Yahweh rechazará al hombre sanguinario y ¿qué? Y engañador. ¿A qué venimos delante de él? Primeramente venimos a Yeshua mediante un teshuvah, mediante un arrepentimiento en nuestras vidas de haber tomado, de haber caminado mi propio camino, de que caminé en esa vida, en un camino sin él. Y cuando vengo a ese teshuvah, a ese arrepentimiento, es decirle, Padre, me arrepiento de haber tomado mi camino. Reconozco que el camino que debo de seguir es tu camino y no el mío. Eso es primeramente venir y reconocer delante de él. Dice su palabra, de haber tomado un camino de falsedad, donde no hay salvación, y que nuestra entrada al pueblo de Yahweh, dice el Pablo, lo único que nos da entrada a ser su pueblo, y Pablo lo describe de esta manera, es cuando tú y yo laboramos y trabajamos nuestra salvación todos los días. Nuestra salvación tú y yo la tenemos que cultivar y la tenemos que guardar, porque eso es lo único que nos dará entrada delante de su reino. Lo único que nos da entrada es cuando tú y yo laboramos y cuidamos y trabajamos nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, dice, como siempre han obedecido tiempo, dice, trabajar, dice, y laborar vuestra salvación, dice, siempre. Porque ¿quiénes son los que entrarán en su reino? Dicen las escrituras, dice en Mateo capítulo 7, si no me equivoco, cuando vinieron a Yeshua, dice, porque no todo el que me diga Adón, Adón, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre es el que entrará al reino de los cielos. Cuando tú y yo tenemos ese arrepentimiento en nuestras vidas y venimos delante de él, y no es simplemente, amados, de venir y de decir, Padre, yo ya hice mi confesión delante de ti, yo me presenté delante del altar, te pedí perdón por mis pecados y he aquí todas las cosas van a cambiar y vivo siguiendo mi misma manera, mi misma conducta de vivir. Eso no ha cambiado. El hombre interior de adentro no ha recibido ningún cambio. Y eso es una verdad que tú y yo vemos constantemente a través del tiempo. Gente que a veces piensa que ha recibido una salvación porque le ha confesado. Yo no puedo confesar de mis labios algo que yo no he creído. Muchas veces la gente viene delante, se presenta del altar o hace un compromiso y dice, Padre, yo te entrego mi vida, y por el simplemente hecho de que dice yo te entregué mi vida, yo te la di a ti, significa que ya soy hijo. No funciona de esa manera, porque cuando nos da entrada es por su gracia y por su misericordia que tú y yo hemos sido salvos. Dice la palabra que tú y yo hemos sido creados para buenas obras. Una vez que nuestra vida y que la conducta de este hombre interior ha cambiado, la manera de vivir empieza a ser diferente. La vida de este hombre que le empieza a conocer empieza a mostrar espiritualidad, empieza su vida a santificarla, porque empieza a entender que dice la escritura que el que ha de venir vendrá y no tardará. Que la escritura dice que esa misma palabra nos santifica al esperar el retorno, el regreso de su venida. Cuando tú y yo estamos conscientes de ello, que hay un día que ciertamente vendrá y no tardará, eso hace que nuestras vidas sean santificadas, tal y como decía el apóstol Pablo, de elaborar y trabajar nuestra salvación constantemente todos los días. ¿Cuántos lo entendemos? Porque me cuido y digo, Padre, esto no pertenece a ti. Muchas veces hay gente que utiliza las pulseras y a veces se utiliza un amuleto, déjame decirte nada más, porque no ocasiona nada. Y a veces, bueno, ahora no las he visto, pero antes andaba muy de moda, what would Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? Pero en verdad quien se pone esa pulsera se ha preguntado qué es lo que Yeshua haría. ¿Voy a este lugar o no voy? ¿Qué es lo que Yeshua o qué es lo que Jesús haría?
No, pues Jesús no haría de plano. ¿Cuántos lo entendemos? Dice la Escritura, dice, ¿o qué relación hay entre Belial, la luz, entre las tinieblas? Ninguna. Si yo ando en un camino de tinieblas, donde no hay luz y donde no hay oscuridad, donde hay oscuridad y donde hay tinieblas, significa que no he caminado en luz, porque su palabra dice que las tinieblas no prevalecen donde hay luz. Significa que mi camino, mi conducta, mi manera de vivir debe de ser vivida diferentemente. Y podrá alguien venir y decirnos, es que no te preocupes, Dios te da muchas oportunidades. Sí, pero tarde o temprano, el Elohim, que es justo, recompensa lo justo y castiga lo injusto. ¿Sabes que la restauración, amados? Si hay algo que puedo yo sacar de esto, de esta restauración, el saber que la restauración alinea nuestras vidas, porque no son consejos y principios doctrinales en los que yo puedo pensar de una manera y de decir, yo pienso que es así y así debes de vivir. Pero cuando tú vienes delante de la restauración, esta palabra habla francamente y nos muestra el camino. Porque dice la Escritura que amplio es el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino que llega al camino. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabes, entre más angosto se nos haga el caminar con el Padre, benditos somos porque vamos por el camino seguro. Porque nos reduce el camino de tener tanta amplitud de poder decir, puedo caminar tanto hacia un lado. No hay esa manera. Y dice la Escritura que el pueblo perece porque le faltó conocimiento y le faltó entendimiento. Yo no puedo tomar una escritura y brincarme esa escritura y tomarla de alguna manera a mi concepto, a mi conveniencia o como yo la quiero aplicar. Dice la palabra, y siempre lo he escuchado, Pastor Adali siempre lo dice de esta manera, que su mentor Jerry Cook junto con Pastor Hugo, que sean de bendita memoria, ella siempre decía, y siempre lo dice, lo recalca, la escritura se revela a sí misma a quien la quiere. Cuando tú y yo queremos tener ese corazón de obedecer y de guardar su palabra, yo te digo, esta palabra se revela a sí misma. Nos muestra y nos revela el camino que tú y yo debemos de seguir. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso el apóstol Pablo decía, laboremos, cuidemos esa preciosa salvación que tú y yo tenemos. Porque dice su palabra que Él no considerará inocente, dice el libro de Hebreos, aquel que pisotee la sangre de su Hijo. ¿Qué significa pisotear la sangre de su Hijo? De recibir una salvación sobre mi vida. Es algo que es tan preciado, que derramó su sangre por amor por ti y por mí, por amor a todos nosotros. Y que una vez habiendo derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados en nuestras vidas, yo tome esa sangre y la pisotee y vuelva nuevamente a la misma manera de vivir, a la misma vieja manera de vivir, a mi conducta habitual en lo que yo era anterior en el mundo, y que me regreses a los mismos caminos, porque de lo contrario sería tanto como estar diciendo, la sangre del Mesías no tiene poder suficiente para cambiar y transformar mi vida. Y su sangre tiene el poder para cambiar y transformar la vida o nuestras vidas de cada uno de nosotros. Que cuando venimos en ese genuino arrepentimiento, en ese teshuvah, nuestras vidas, nuestros corazones son cambiados. Nuestras vidas, nuestros corazones son mudados. ¿Cuántos lo entendemos? Y ya hice mucho paréntesis. Vamos a continuar. Dice, versículo 6. Dice, tú acabarás con los que hablan falsedad. Yahweh rechazará al hombre sanguinario y ¿qué? Y engañador. Vamos a Mateo capítulo 6.
Primeramente vamos, Mateo capítulo 5. Fíjate lo que dice, al que te pida, dale, y cuando alguno desee pedirle, a ver, Mateo 5. Sí. Dice, el que te pida, dale, y cuando alguno desee pedirle prestado, dice, no se lo niegue. Dice, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, ¿amen a quién? A sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan bien al que los aborrece, dice, y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Dice, para que sean hijos. Cuando tú y yo hacemos eso en nuestras vidas, estamos mostrando que somos hijos, que estamos mostrando la compasión a través de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos que debemos de amar así como Yeshua amó? ¿Sabes que Yeshua no preguntó cómo éramos? Él no preguntó, ¿y cómo es Jorge? A ver, ¿cómo es Gustavo? ¿Cómo es Juan? ¿Cómo es? No. Nos amó tal y de la misma manera como estábamos en el mundo. Y de ahí nos tomó para hacer lo que tú y yo somos ahora. Para formarnos conforme a su imagen y a su semejanza. Dice la Escritura, fíjate lo que dice, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Versículo 7 dice, versículo 6 dice, pero tú acabarás con los que hablan falsedad. Yahweh rechazará al hombre sanguinario y engañador. Dice, pero yo entraré a tu casa, dice, y adoraré en tu santo templo por la abundancia de tu misericordia. Condúceme, oh Yahweh, en tu reverencia y en tu justicia. Dice, allana, dice, tu camino delante de mí a causa de mis, que dice la Escritura, a causa de mis enemigos. Versículo siguiente. Dice, porque no hay rectitud en su boca, sino iniquidad de sus entrañas. Semejante a sepulcros abiertos son sus gargantas, y sus lenguas están pervertidas. Dice, versículo 10, dice, condénalos, oh Elohim, y caigan por sus propios consejos, arrójalos fuera a causa de la multitud de sus iniquidades, pues te han provocado a ira. Todos los que confían en ti se gozarán eternamente, te glorificarán y tú habitarás entre ellos. Todos los que aman tu nombre serán fortalecidos en ti, pues tú bendecirás a los justos como bondadoso escudo. Oh Yahweh, tú me cubrirás, oh Yahweh me cubrirá. Fíjate la oración que David estaba haciendo. David estaba diciendo a los justos, bendícelos y recompénsalos, porque tú habitarás enfrente de ellos. Salmo 5 del 1 hasta el 10, hasta el 12, si leí hasta el 12, del 5 hasta el 12. Dice, tú bendecirás, dice, y tú acabarás con los impíos. La oración en el Antiguo Testamento, y déjame marcarte un punto, la oración de David en el Antiguo Testamento era una oración primeramente a todos los engañadores, a los burladores, a los sanguinarios, y David dice, destrúyelos, acábalos porque ellos no permanecerán delante de ti. ¿Por qué primeramente? ¿Por qué David levantaba este tipo de oración? Porque fueron personas, y vamos a seguir leyendo, fíjate lo que dice. El versículo 8 dice, condúceme, oh Yahweh, en tu reverencia, en tu justicia. Allana tu camino delante de mí, dice, por causa de mis enemigos, dice, porque no hay rectitud en su boca, sino iniquidad en sus entrañas. Semejante a sepulcros abiertos son sus gargantas, y sus lenguas están pervertidas. Dice, condénalos, oh Elohim, y caigan por sus propios consejos, arrójalos a causa de la multitud de sus iniquidades, pues te han provocado, ¿qué dice la palabra? A ira. ¿Qué era? Mande. Salmo 5. Salmo 5 del 8, el 9, el 10 y el 11. Es otra versión, yo creo. Esa es de la versión pechita donde estoy leyendo. La Biblia de las Américas dice un poco diferente, la Reina Valera tal vez dice diferente. Dice,
Primeramente, ¿qué es lo que Yeshua había dicho? Amen a qué? A sus adversarios, por aquellos por sus enemigos, de manera que nuestra intercesión pueda convertir la vida de ellos y pueda servir. ¿Por qué David hacía este tipo de oración? David está diciendo en el versículo 10, fíjate lo que dice, versículo 10 dice, condénalos, oh Elohim, y caigan por sus propios consejos. Arrójalos fuera a causa de la multitud de sus iniquidades, pues te han provocado, ¿qué dice la palabra? Pues te han provocado a ira. En otras palabras, lo que David está diciendo, ellos tuvieron la oportunidad de conocerte y renunciaron a ella, porque te han provocado a ira. Significa que era un pueblo o eran personas que habían venido a un conocimiento y que a pesar de haber conocido el consejo, caminaron en esa iniquidad sin la enseñanza, sin la instrucción sobre sus vidas. Y David dice, pues ellos te han provocado a ira. ¿Por qué le provocaron a ira al Padre? Porque a pesar de haber conocido instrucción, caminaron en su propio camino. Lo que David estaba diciendo, Padre, ellos tuvieron la oportunidad de conocerte. Ahora castígalos según conforme a sus acciones y según a sus consejos. La oración que David hacía no era simplemente porque quería que el Padre destruyera a este tipo de personas y a estos pueblos. Lo que David estaba haciendo era sus oraciones a causa de la iniquidad que había en sus vidas, de que a pesar de todo a ello no habían, si tú quieres, venido a un arrepentimiento en sus vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Ese es el tipo de oración. Vamos a Salmo capítulo 17, vamos a leer otro. Si tú y yo podemos ver, conocieron algunos caminos, pero renunciaron a caminar en ellos. Que el Padre nos guarde, ¿verdad? Obviamente hubo un lapso para estas personas. Tal vez conocieron algo de sus caminos, pero a pesar de conocerlo, renunciaron a caminar en ellos. Renunciaron a caminar en esa vida por seguir conduciéndose en la suya propia, en sus propios caminos, en sus propios asuntos. Vamos a Salmo capítulo 17. ¿Estamos ahí? Dice, oh Yahweh, vamos a ver otra oración de David. Dice, oh Yahweh, santo, Elohim Kadosh, atiende y considera mi clamor. Dice, presta atención a mi oración porque no están, dice porque, a mi oración dice, porque no es de labios mentirosos. Mi bendición, dice, surge de tu presencia y tus ojos vean la integridad. Has probado mi corazón, me visitaste de noche y has examinado y no hallaste iniquidad en mí, ni las obras de los hombres pasaron sobre mi boca. Dice, con el hablar de los labios, dice, sino que me preservaste de los malos caminos. Sustentaste mi caminar en tus sendas, para que mis pasos no fueran sacudidos. Yo te he invocado porque tú me has respondido. Inclina tu oído hacia mí, escucha mis palabras, oh Elohim. Haz a tu santo cosa maravillosa y un salvador para los que confían, a los que permanecen a tu diestra. Protege como a la niña del ojo. Dice, protégeme como a la niña del ojo y ampárame bajo la sombra de tus alas. De la presencia de los pecadores, dice que me despojan, y de los adversarios de mi alma que se ponen en mi contra. Cierra la boca de los que han hablado, dice la palabra, arrogantemente. En otras palabras, vuelvo a repetir, han cerrado. Dice versículo 10, dice, vuelvo a repetir, dice,
De la presencia de los pecadores me despojan y de los adversarios mi alma ponen en mi contra. Dice, cierra la boca de los que han hablado arrogantemente. Y puedes seguir leyendo. La oración que David estaba haciendo era la misma oración o el mismo tipo de oración que tú y yo encontramos en Salmo capítulo 5. Ellos de alguna manera cerraron sus corazones. Debido a la arrogancia de su boca, cerraron su corazón y cerraron de alguna manera. Al momento de que algo se cierra, si algo se cerró es porque hubo y estuvo la oportunidad de que algún momento en sus vidas tuvieron sus corazones abiertos. Pero hubo un lapso en sus vidas que cerraron sus corazones. Dice la instrucción del Padre, dice, y no cierres, dice a la instrucción, no cierres tu corazón, hijo mío, en mi instrucción. Y de alguna manera este pueblo, dice el Padre, dice David, dice, acábalos, extermínalos. Dice, a causa de que han cerrado de alguna manera sus corazones y no han decidido escucharte a ti. ¿Cuántos vemos y cuántos podemos entender que el Padre da oportunidad a todos? Y cada uno es recompensado según sus obras y según sus acciones. Amén. Vamos a continuar leyendo, versículo 11. ¿Qué estaba leyendo el versículo 17, verdad? Dice, me habían elogiado, pero hoy me han rodeado, ponen sus ojos sobre mí a fin de echarme por tierra. Son como león que buscan despedazar, y semejantes a cachorro de león los que permanecen al acecho, a la guarida. Oh Yahweh, levántate ante ellos, haz que se postren, líbrame del impío y de la espada, de los muertos, de los que mueren por su mano y de los muertos de la fosa. Sepáralos entre los vivientes, oh Yahweh. Tus tesoros llenan, dice, sus vientres llenarán de los, dice, se llenarán de hijos y de los que sobredejarán a sus hijos, dice, pero yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho al ser despertada tu verdad. ¿Cuántos entendemos? Vamos a continuar, vamos a seguir leyendo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, hay gente que dice, ¿cómo es posible que haya un Elohim tan sanguinario? Si tú miras todo en el Antiguo Testamento, todas las luchas, yo puedo mirar un Elohim, o la gente puede mirar un Elohim que es sanguinario, que trae destrucción a los demás pueblos, que miles, no eran cienes, eran miles los que caían a la espada en las batallas, en las guerras. Y vemos que Elohim hacía justicia a causa de su pueblo y derrotaba y muchos muertes. Y la gente puede decir, ¿cómo es posible que Yahweh, que es tan amoroso, pueda ser un Elohim tan sanguinario? Y que pueda ser un Elohim tan destructivo. Yo te pregunto, mamá y papá, muéstrate tan amoroso, que ese amor te fluya y que destiles esa miel contra aquello que quiera venir y destruir el bienestar de tu hijo. A ver si ese amor tan sutil y tan bueno saldrá de tu vida. ¿Por qué Yahweh era de la misma manera? Porque Él había establecido un pueblo para sí. Y Él había establecido un pueblo con el pueblo de Israel. Y Él había levantado su mano y había dicho, si ustedes obedecen a mi pacto, a mi voz, yo seré para ustedes como Elohim. Y ustedes serán para mí como mi pueblo. Y que serán lo más preciado sobre mi vida. Serán mi especial tesoro. Serán como la niña de mis ojos. Y que dice David, cuídame como a la niña de tus ojos, y bajo las sombras de tus alas refúgiame, cúbreme bajo esas alas, bajo tus alas, contra aquellos que quieran venir y despojarme de mi bienestar, de mi tranquilidad.
Oh Yahweh Elohim, destrúyelos. Esa era la oración de David. ¿Por qué? Porque debido a que las demás naciones se habían querido levantar para acabar con este pueblo y con esta nación de Israel, y que querían tocar el bienestar de su pueblo, ya era a causa de que cuando los enemigos de Israel se levantaban, Yahweh se levantaba en contra de sus enemigos. Porque Él es Yahweh quien pelea las batallas de Israel, y Él es Yahweh tu Elohim quien pelea tus batallas. Él es el mismo Elohim, y cuando tú y yo estamos en pacto con Él y estamos unidos a Él, ¿sabes que Él es el que pelea tus batallas y peleas mis batallas? Y que simplemente tengo que levantar mi voz y mi boca y de decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido por esto que ha venido a estorbar mi bienestar, mi salud, que ha venido a estorbar, Padre, el bienestar, la salud que tú me has dado. Padre, yo te pido que seas tú quien te levante. Él es el que hace justicia a través nuestra. Pero tenemos que levantar nuestros labios y nuestra voz, porque dice Salmo capítulo 5, dice que es a través de nuestros labios. Salmo capítulo 8, que a través de nuestras bocas que Él deja salir su fortaleza. Y sabes que si tú y yo no somos, tú y yo tenemos una mentalidad muchas veces de esclavos. Porque esa es la condición de donde tú y yo venimos. Tú y yo venimos de un mundo que nos mantenía tan esclavizados a las cosas de este mundo, que nos tenía tan sujetos a las cosas de este mundo, que se nos hace tan difícil poder salir adelante, que se nos hace tan difícil poder conquistar aquello que el Padre nos ha prometido, que se nos hace tan duro el poder seguir sus caminos. Y que cuando tú vienes a una persona y se le preguntas: ¿por qué es tan difícil, hermano, que tú puedas guardar? Porque simplemente sigue siendo y es un esclavo. Un esclavo no tiene una voluntad propia. Un esclavo no sabe seguir más que las órdenes de aquel que es opresor y perseguido por ellos. Un esclavo y una mentalidad de esclavo no tiene una voluntad de poder decir: yo me paro y tomo este camino. Un esclavo es alguien que es seguidor de aquel que lo oprime. Y el mundo es el opresor de muchos, que tiene tantas tentaciones y no se puede renunciar a ellas, porque somos y seguimos siendo esclavos a esas mismas cosas. Y el Padre dijo a su pueblo: yo tengo que cambiar la mentalidad de mi pueblo en un instante, de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de guerreros. De una mentalidad de ser esclavizados a una mentalidad victoriosa. Porque si siguen en esta misma conducta, una vez que yo los saqué de este pueblo de Egipto y los moví para un lugar diferente, seguirán siendo esclavos y oprimidos por aquello que los ha oprimido siempre. Y el Padre tuvo que cambiar la mentalidad de un pueblo, tuvo que transformarlo. Porque hay un enemigo que está al acecho de nuestras vidas, que no desea que tu vida, que mi vida sean bendecidas, que sean prosperadas. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos en nuestras vidas. Un esclavo no tiene una voluntad. Tú te le acercas a alguien y le dices: hermano, ¿por qué es tan difícil? Es que es bien difícil guardar esto. Y es difícil guardarlo. ¿Y sabes por qué? Porque sigue siendo esclavo. Es esclavo de a quien lo oprime. Dice Romanos capítulo 6, dice: amados, ¿acaso no saben? Dice que a quien ustedes se sujetan son esclavos de aquel del que se someten, sea para justicia, sea para honra o para deshonra. Cuando tú y yo sujetamos nuestras vidas, vienen las tentaciones y los placeres de este mundo. Eso viene para venir y robar. Cuando esas cosas están en nuestras vidas, la bendición del Padre no está, porque tenemos que despojarnos de ellas. El Padre no puede poner algo nuevo, no puede derramar una bendición sobre la vida de alguien o sobre nuestras vidas si esa bendición tarde o temprano se pierde, porque no se cuida, no se valora. Porque los afanes y los muchos placeres de este mundo vienen y la roban.
Vienen y nos roban aquello que el Padre nos ha querido dar. El Padre dice: hijo mío, yo deseo verte, que tú seas cabeza y no cola. El enemigo dice: tú eres cola y no cabeza. Y debido a que es un esclavo, es así. Un esclavo es uno que sigue a aquel quien le dicta algo. El mundo dice: no te apures. No tiene nada de malo, hijo. Tú eres hijo, no tiene nada de malo que tú sigas en estas cosas. Dios conoce tu corazón. Y uno piensa: pues sí. Las cosas del mundo, los placeres de este mundo, los apetitos de este mundo. Ay, uno dice: no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que sigas usando tu mismo lenguaje. Tú así eres y así seguirás siendo toda tu vida. Nadie te lo puede cambiar. Dios así te ama, así sabe como lo que sale de tu boca y lo que tú puedes hablar cuando te enojas. Pero dice la Escritura: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que a medida que la vida de tu hombre interior, de que nuestro hombre interior va sanando y va siendo prosperada por dentro, a esa medida el hombre exterior va siendo prosperado. A esa misma medida. Y que dice la Escritura: quien desee ver buenos días, refrene su lengua de hablar el mal, de hablar engaño. No tiene nada de malo que seas así. Y debido a ello, los buenos días no se ven. No se palpan sobre la palma de la mano. Porque hay un mundo que nos tiene esclavizados. ¿Cuántos hijos? Amén. Sabes que todo en esta vida tiene un enemigo. Y tal vez ya me extendí un poco del tiempo, pero necesito terminar. Todo en esta vida tiene un... Si tú miras las batallas que Israel enfrentaba, eran batallas de alguna manera físicas. Eran una batalla física que el pueblo de Israel enfrentaba, tenía. Y dice la Escritura, Efesios capítulo 6, versículo 18, que oremos en todo tiempo. Es parte de una armadura que el Padre nos ha dado. Dice que ello es para destrucción de fortalezas. Es una arma que tú y yo tenemos en contra del enemigo. Y tú y yo decimos: ay, pastor, es que nuestras luchas son diferentes a las del tiempo de antes. Porque antes o ahora hay un enemigo que está al acecho de nuestras vidas, que es Satanás. Y que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad de este tiempo. Y es verdad. Nuestra lucha no es una lucha física, es una lucha espiritual. Pero sabes una cosa, para el pueblo de Israel era una lucha doble. Porque no simplemente era una lucha física de tener que pelear una batalla, de tener que librar una batalla físicamente, sino que la batalla que este pueblo tenía que librar era una batalla espiritual. También, porque cada vez que se había un enfrentamiento y una batalla y una guerra entre ambos pueblos o entre ambas naciones, entre Israel y las demás naciones, Israel y otros pueblos y otros reyes, cada quien tenía sus dioses.
Y antes de librar una batalla, el pueblo clamaba a su Dios para que el Dios de ellos estuviera con ellos. Era una lucha espiritual. ¿Te recuerdas la vida del profeta cuando fue delante de los profetas de Baal? Y les dijo, bueno, ustedes clamen. Cuando los filisteos tomaron el arca del pacto y el Dios que ellos tenían era la imagen de Dagón, la imagen de un pez grande, que creo que con un sombrero, no sé si lo puedes buscar. Era la imagen de su Dios. Y tomaron en cautiverio los pueblos filisteos a esa imagen y tomaron el arca del pacto, y lo que hicieron fue pusieron el arca del pacto y también pusieron el arca del pacto. Representaba el Dios de Israel, el Elohim de Israel, pero también el Dios de ese pueblo pues era su propia imagen. ¿Y qué es lo que pasaron cuando pusieron la imagen delante? Un día vinieron y se lo encontraron sin mano. Al siguiente día, bueno, para no hacerte la historia muy larga, a la siguiente vez que fueron ya estaba decapitado. Ya no tenía cabeza ni pies ni manos. Porque cada pueblo, cada rey clamaba a su Dios. Y vamos a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17 versículo 8. ¿Estamos ahí? Éxodo capítulo 17 versículo 8. Dice, y vino Amalec. ¿Sabes quién era Amalec? Amalec era un rey que quería destruir al pueblo de Israel. Podríamos decir que Amalec fue un rey que se levantó, o fue la primera batalla en la cual Israel tuvo que enfrentar. Y yo quiero que tú pienses en este pasaje. Israel venía de una mentalidad de ¿qué? De esclavos. Acababan recientemente de salir ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Fácil, luego. Y vienen al desierto de Sinaí, a la tierra de Merán, para establecer su primera batalla con este rey, con Amalec. Y dice, vino Amalec a hacer guerra contra Israel en Refidim. Entonces dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres para que salga a hacer guerra contra Amalec. He aquí yo me quedaré sobre la colina con la vara de Elohim en mi mano. Y Josué procedió conforme dijo Moisés a hacer guerra contra Amalec, entrando Moisés y Aarón en la colina. Y vamos a continuar leyendo ahí donde estamos. Vamos, guarda lugar ahí, vamos a Deuteronomio. Déjame tocarte algo. Un punto muy importante. Deuteronomio capítulo 7, 25. Deuteronomio capítulo 5, y vamos ya volando. Deuteronomio 25, versículo 17. ¿Estamos ahí? Deuteronomio capítulo 25. ¿Estamos? Amén. Amén. Versículo 17. Estamos ahí. Capítulo 25, versículo 17. Dice, acuérdate de todo lo que hizo Amalec. ¿Qué fue lo que había hecho Amalec? Vamos a estar hablando de Amalec en esto. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalec. Fue el primero que se levantó en contra del pueblo de Israel. Dice, en el camino cuando saliste de Egipto. Dice que vino a tu encuentro con espada y sin temor delante de Yahweh tu Elohim. Dio muerte entre todos los tuyos, a todos los que se quedaron en tu retaguardia cuando estabas fatigado y ¿qué? Y extenuado. ¿A quiénes mató Amalec? Vuelvo a repetir. Dice, acuérdate, ¿quién representa a Amalec? Amalec representa a tu enemigo, nuestro enemigo. Dice, acuérdate de Amalec lo que hizo en Refidim, cuando vino delante de los tuyos, en el camino que saliste de Egipto, y vino el encuentro con espada y sin temor delante de Yahweh tu Elohim, dio muerte entre todos los tuyos, a todos los que se quedaron en tu retaguardia. En otras palabras, a todos los que se quedaron, ¿dónde? Atrás, cuando estabas fatigado y extenuado. ¿A quiénes mató este hombre, Amalec?
a todo el que se quedó en las filas de atrás, cansado y fatigado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no hay oportunidad de sentirte cansado y fatigado. Y te estoy hablando espiritualmente. No hay. Porque ¿de quiénes se aprovechó este enemigo? De los que se quedaron cansados y fatigados. A los que no podían seguir. A los que no siguieron adelante. A los que no siguieron el mismo paso de los demás. Se quedaron y de ellos se aprovechó. Porque sabes, este hombre, Amalek, era un rey que fue ventajoso. Se aprovechó de ellos. De ellos tomó sus vidas, les mató. ¿Qué dice la palabra? Que debemos de estar siempre alertas y en todo tiempo. Y vamos a regresar a Éxodo capítulo 25. No, ¿qué? 17, ¿verdad? Sabes, primeramente Amalek es una figura del enemigo sobre nuestras vidas. Y una de las cosas que el Padre tuvo que hacer con este pueblo fue cambiarle la mentalidad. Ahora sí, si tú quieres, les tuvo que cambiar el chip. Hay gente que dice es que les lavaron el coco. Ahora sí, francamente, el Padre tuvo que hacer lo mismo con este pueblo de Israel. Tuvo que lavarles esta mentalidad de esclavos y darles una mentalidad diferente. Porque ya había sucedido con ellos que lo que había hecho Amalek con ellos cuando fueron en Refidim, se aprovechó de todo el que estaba cansado en las filas de atrás y de ellos se aprovechó. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el Padre? Cambiarles la mentalidad. ¿Sabes? El Padre quiere cambiar nuestra mentalidad en esta hora. Quiere cambiar tu mentalidad y la mía. De que tú y yo salgamos de este lugar no con una mentalidad de esclavos, sino que salgamos con una mentalidad de guerreros. De que nuestras vidas sean diferentes. De que no más seamos seguidores de las cosas de este mundo. No más esclavos de las cosas de este mundo. Que nuestra vida sea diferente. Que mi actitud sea diferente. Que la manera de enfrentar las cosas sea diferente. Y el pueblo de Israel aprendió y esa mentalidad le fue cambiada. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 8, dice: vino Amalek a hacer guerra contra Israel en Refidim. Entonces dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres para que salgas en la mañana a hacer guerra contra Amalek. He aquí que yo me quedaré en la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Recuerda que cada vez que salían a guerra, cada quien clamaba ¿a quién? A su Dios. Y el Dios más fuerte, ese ganaba. Era una lucha que espiritual. Y mira lo que hizo Israel ahora. Dice: y yo me quedaré en la colina. Y mientras Moisés mantenía en alto sus manos, Israel predominaba. Pero cuando él bajaba sus manos, Amalek predominaba. Y como Moisés se le cansaban las manos, tomaron una piedra y la colocaron debajo de él para que se sentara sobre la piedra. Y mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno y el otro, del otro lado, así quedaron firmes en sus manos hasta el ocaso. En otras palabras, tenía sus manos levantadas Moisés
Y cada vez que se le alcanzaban, se bajaban sus manos. Y cuando Moisés bajaba sus manos con la vara, ¿quién predominaba? El enemigo, Amalek. Y nuevamente levantaban las manos de Aarón, de Moisés, y nuevamente Israel predominaba. Hasta que pusieron unas piedras sobre sus manos para que así se quedara hasta el ocaso. Y dice la escritura, dice, y como Moisés se le cansaban las manos, tomaron una piedra y la colocaron debajo de él para que se sentara sobre la piedra. Y mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno y el otro lado, dice, así quedaron firmes sus manos hasta el ocaso. Nunca más sus manos se cayeron. Dice, así derrotó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo derrotó Israel a Amalek? No fue una guerra física, fue una batalla espiritual. Dice la escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿A dónde atacó? ¿Sabes? No atacó a los guerreros, atacó a la cabeza. Queremos tener victoria en nuestras vidas, tenemos que derrotar a la cabeza del problema. Desde un punto, desde raíz, para que tú y yo podamos salir adelante. Y de esta manera, el Padre cambió la mentalidad de este pueblo. De un día, si tú quieres, en un tiempo, de tener una mentalidad de esclavos, esclavizada, a una mentalidad de guerreros. ¿Sabes? Un esclavo, amados, es uno que no pelea. Un guerrero es uno que pelea y da guerra. Un esclavo no pelea. ¿Cuál es nuestra actitud cuando las cosas vienen a dañar nuestro bienestar y vienen a afectar nuestro entorno? ¿Nos quedamos callados y simplemente decir, o es de levantar nuestra voz y decir, Padre, en el nombre de Yeshua? Y tu palabra dice su palabra que esta palabra es una espada para nuestras vidas. Y dice, y así acabó Israel Amalek a filo de espada. Una vez que atacó la cabeza y que la cabeza fue derrotado, les dio muerte a todos. Pero fue primero porque el pueblo se tuvo que levantar como un guerrero. Y sabes que de esa manera el Padre desea que tú y yo seamos. Que no seamos más seguidores de las cosas que están afuera. Que podamos pararnos y decir, Padre, eres tú. Y que todo aquello que quiera venir a dañar mi bienestar, mi salud, mi negocio, mi estabilidad, todo, es un enemigo que se ha querido levantar en contra tuya. Y que tenemos que levantarnos y tenemos que decir, Padre, en el nombre de Yeshua. Dice tu palabra que haríamos abrir nuestras bocas para hacer cesar al vengativo, a todo lo que viene a dañar nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Y dice Salmo capítulo 149, fíjate, dice, alégrese Israel en su hacedor, y los hijos de Israel regocíjense en su rey. Alaben su nombre con panderos y con tamborines, canten salmos y con líderes. Dice, porque Yahweh se deleita en su pueblo y da salvación a los necesitados. Los justos serán poderosos en gloria, lo alabarán sobre los lechos. Exalten ellos a Elohim con sus gargantas. Tenemos que abrir ¿qué? Nuestras gargantas, y hay en sus manos espada de dos filos.
Tu palabra que sale de nuestras gargantas, de nuestras bocas, es espada de dos filos. ¿Cuántos guerreros hay en esta hora? No esclavos. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos el Padre nos habló en esta hora? Ya un poco tarde, ¿verdad? Pero gracias al Padre. De poder salir diferente afuera. Y no afuera. De pelear nuestras batallas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, que es instrucción, Padre, sobre mi vida. Padre Yahweh, yo te pido que seas tú, Padre, cambiando, Padre, mentalidades, Padre, en esta hora. Yo te pido, Padre, por tu pueblo en esta hora reunido en este lugar. Cambia, Padre, corazones. Muda, Padre, mentalidades. Padre, perdónanos, Padre, porque a veces sin pensarlo hemos permanecido con una mentalidad de esclavos, siendo simplemente, Padre, seguidores de las cosas que este mundo nos da y esclavizándonos, Padre, muchas veces a ellas. Padre, pero gracias, Padre, por tu palabra en esta hora y en este día. Gracias, Padre, que eres tú, Padre, quien cambia la mentalidad de esclavo en una mentalidad, Padre, victoriosa, en una mentalidad, Padre, de guerrero. Padre, que podamos salir en esta hora de este lugar diferentes, Padre, como entramos. Que sea tu palabra, bendito Padre, que fue hablada en esta hora y en esta tarde, plantada, Padre, sobre la tabla de nuestros corazones. Y que sea esta tu palabra que pueda germinar y traer fruto al 100 por 1 en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Bendícenos en esta hora. Y gracias, Padre, que eres tú quien se levanta, Padre, en contra de nuestros enemigos. Y que eres tú, Padre, quien pelea de nuestras batallas. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido que seas tú, Padre, trayendo, Padre, sanidad, Padre, sobre la vida de tus hijos, sobre aquel que está enfermo, Padre, que seas tú, Padre, extendiendo y poniendo, Padre, tu mano sobre la vida de ellos en esta hora, sanando, Padre, en esta hora, porque es tu palabra, Padre, sobre nuestras vidas, que es tu promesa, que es por tus llagas que nosotros hemos sido sanados. Padre, yo te pido que seas tú, Padre, bendiciendo la vida de cada uno de ellos, sobre la vida, Padre, de aquellos que tienen negocios, Padre. Bendícelos, Padre, grandemente. Tu palabra dice, Padre, que eres tú quien los ha puesto, Padre, por cabeza y no por cola. Que seríamos bienaventurados, Padre, a causa, Padre, de tu palabra. Padre, yo te pido que sea conforme a tu palabra, que tú bendigas, Padre, la vida de cada uno, Padre, de tus hijos y el negocio de cada uno de ellos. Que aquellos que trabajan, Padre, para alguien más, Padre, que seas tú, Padre, dándoles gracia y favor, Padre, en todo lo que hagan. Que seas tú, Padre, rodeándoles, Padre, y colmándole, Padre, de favores. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora, porque sabemos que tú eres Elohim que hace, Padre, a favor de tu pueblo. Y de la misma manera, así con tus manos alzadas, Padre, yo te pido, Padre, que seas tú bendiciendo, Padre, la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Padre, que seas tú, Padre, bendiciéndolos, guardándoles en paz, Padre, y en shalom, Padre, a cada uno de ellos. Llevaré Jeja, Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yishad Yahweh Panabeleja, Beyashen, Leja Shalom, Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh te muestre su rostro y te favorezca, que Yahweh levante su rostro a ti
y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Padre, de la misma manera, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, sello, Padre, tu bendición sobre la vida de tus hijos, sabiendo, Padre Yahweh, que tú les bendecirás, que eres tú quien les llevará en paz, Padre, y en perfecto shalom, que eres tú que en paz les trajiste y en paz les retornarás, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.